Bienvenidos a este espacio para tomarnos un tinto con tinte neurovascular, un podcast de los neurólogos Jorge Ignacio Celis de la Clínica CardioVit y Hernán Bayona de la Clínica DIME. Episodio 7 del podcast Un tinto con tinte neurovascular, un podcast para neurólogos pero también para el que quiera. Soy Hernán Bayona, neurólogo vascular. Hola, soy Jorge Celis desde Medellín. Hernán, buenas noches, ¿cómo vamos? Bien, Jorge, acá muy animados de regresar ya con este 2023 y reiniciar actividades. Ya este capítulo es el 7 de nuestro podcast. Sí, señor. Y el tema de hoy es que habíamos dicho en el episodio 6, era hablar acerca de la anticoagulación, pero del reinicio luego de un ACV hemorrágico. Así es, porque habíamos dado un pequeño toquecito en ese podcast, pero decidimos hacer un podcast exclusivamente sobre este tema que es muy complejo. Sí, ahí yo por eso te había puesto el primer artículo, que yo creo que en el 2003, yo estaba, digamos, recién graduado de neurólogo, cuando nosotros anticoagulábamos pacientes, yo creo que nunca pensamos anticoagular pacientes con ACV hemorrágico. Creo que a uno le daba terror anticoagular a un paciente con hemorragia cerebral. No, pues es que empezando porque no teníamos los eventos, las semanas índices estaban por alrededor de las 10 semanas o más. Era ya una contraindicación y como bien lo mostraste en ese artículo de 2003 de si los pacientes después de una hemorragia intracerebral pueden ser nuevamente anticoagulados o no, y está encabezado por el doctor Mark Ekman en 2003 en Stroke. Pues ellos concluyen ahí muy claro que los sobrevivientes de una hemorragia intracerebral con fibrilación auricular no se les debe ofrecer una anticoagulación de largo tiempo. O sea, increíble todo lo que ha cambiado en 20 años este concepto. Sí, igual. Sí, ellos creo que en ese modelo que hicieron de ese artículo, ellos trataron de dividir los pacientes que tenían hemorragia lobar de los que tenían hemorragia gangliobasal y dijeron ahí, no, los lobares ni locos los vamos a anticoagular y tal vez los gangliobasales, si acaso, de pronto podríamos anticoagularlos en algún momento, ¿no? Era lo que se pensaba un poco. Sí. Esa es una parte importante que sigue en la parte de ese artículo, porque ellos están también contemplando esa parte de los infartos hemisféricos, perdón, de los de hemorragias profundas, y también cuestionaban la anticoagulación para estos. Y lo que lo deja uno es este concepto del daño en la hemorragia. En la hemorragia hemos visto cómo ha habido una gran evolución en el concepto de daño del crecimiento del hematoma, del control del sangrado. Tenemos un mejor concepto de la fisiopatología, de las presiones arteriales sistólicas máximas y mínimas a tolerar para evitar el crecimiento de estos sangrados intracerebrales. Y creo que lo que se ha avanzado en los últimos 20 años ha sido más de lo que se pudo haber hecho, yo creo que en todo el siglo pasado, en el concepto del constructo de las hemorragias intracerebrales, básicamente en lo que corresponde a las no aneurismáticas, pues. Y la decisión para anticoagular, porque era una prohibición y ahora verlo
la parte de las lobares y con los criterios de Boston, como los vamos a discutir más adelante, pues le han ido permitiendo a uno como ir seleccionando ese grupo de pacientes y de pronto ofrecerles en fibrilación auricular otras estrategias terapéuticas. Pero el concepto de los sangrados gangliobasales o de los pacientes que hacen complicaciones hemorrágicas de los eventos isquémicos que se transforman en hemorrágicos, pues también nos permiten abocarnos a esta toma de decisiones. Y el otro concepto, como bien lo mencionas, en el formato de este podcast, es que las hemorragias intracerebrales no solo las vamos a encontrar en el contexto de los pacientes con fibrilación auricular, sino las vamos a encontrar también en pacientes con prótesis mecánicas que bien pueden estar subanticoagulados, hacen un evento y van a hacer un sangrado secundario a ese evento isquémico, o van a tener también un sangrado aún en tiempo de rango terapéutico, muy pocos lo van a tener también por encima de tiempo de rango terapéutico. Y los pacientes que tienen tromboembolismo venoso y tromboembolismo pulmonar, que es otra asociación en la cual vamos nosotros a encontrar complicaciones neurológicas de sangrados intracerebrales. Sí, digamos, sí, esos son como el planteamiento es esa población de pacientes que vienen con los anticoagulantes, que como tú mencionas son ese grupo de población anticoagulada. La localización del sangrado, que es importante, si es una hemorragia lobar o no lobar, si es algo gangliobasal, porque pues ahí la etiología cambia. Si es una hemorragia lobar, pues ya estamos pensando en una fisiopatología un poco diferente a algo gangliobasal que vendría a ser algo más hipertensivo, por ejemplo. Ahora, si nos adelantamos un poco en el tiempo, pues hablando de lo que ha pasado, digamos, con respecto a la evidencia en cuanto a ya los estudios de cohorte que se han hecho y los metaanálisis, esa reiniciación de la anticoagulación por los estudios de cohorte, pues empezaron a darse cuenta que de todas formas reiniciar la anticoagulación en los pacientes en esas cohortes ya se dieron cuenta que era seguro en cuanto a prevención de eventos tromboembólicos, que no había unas complicaciones hemorrágicas muy importantes y que se disminuía la mortalidad, ¿no? Entonces, cuando se miran las conclusiones de estos metaanálisis que fueron publicados, sobre todo en este que te mostraba y que utilizamos para el podcast, que fue publicado por Santosh Murthy en Stroke también, y este es un grupo de Nueva York. Este estudio de metaanálisis de estudios observacionales demuestra que esa restitución de los anticoagulantes después de hemorragia intracerebral muestra una reducción de las complicaciones tromboembólicas, una disminución similar en la recurrencia de hemorragia intracerebral, pero pues obviamente abre la puerta en que se hicieran estudios también, ensayos aleatorizados más adelante, ¿no? Obviamente cuando miramos el metaanálisis, obviamente uno ve cómo es significativa la disminución de los eventos embólicos y cómo no hay una diferencia en la tasa de eventos de recurrencia de hemorragias en el seguimiento. Entonces esa parte es interesante porque ya uno empieza a ver que de todas formas reiniciar la anticoagulación no equivale a que yo esté aumentando las tasas de hemorragia. Exacto, y una de las cosas importantes en el constructo es el concepto de los metaanálisis, Hernán. Yo creo, y la evolución de las formas de presentar los datos que son importantes.
en la forma tan visual como uno puede evaluar la tendencia de el grupo 1 al grupo 2, entonces si se beneficia o no se beneficia de un tratamiento o no, o del otro tratamiento. Y efectivamente, como lo estás mostrando ahí, pues es claramente que la anticoagulación en los pacientes que tuvieron una hemorragia intracerebral se benefician del reinicio de esta terapia, no solo para prevenir el evento isquémico, sino para con una muy baja tasa de sangrados. Y de las cosas importantes que estamos viendo, y concretamente los pacientes con fibrilación auricular, es el advenimiento de los DOACs. Y es que realmente con los DOACs sí se está viendo que las tasas de sangrado intracerebral son mucho menores que lo que teníamos nosotros con los pacientes con warfarina. Y adicionalmente, en el constructo, cuando uno veía los DOACs, uno siempre andaba preocupado por el antídoto. Yo no sé tú cuántas veces has tenido que utilizar antídotos de los que ya tenemos disponible en estos momentos por ejemplo, para Dabigatran, que uno haya tenido que utilizar. Yo creo que en lo que me respecta a mí en mi práctica de neurólogo, no me ha tocado revertir pacientes. Yo me imagino que en otras especialidades en cuidado intensivo u otros lo hayan tenido que hacer. Nosotros, en mi parte, no me ha tocado verme sometido a este tipo de terapia. Y a lo que quiero llegar es que el perfil de seguridad que veíamos de los DOACs hace 10, 12 años cuando los lanzan, y que uno le daba ese temor, uno decía, pero es que el sangrado es muy bajo, y uno siempre quería tener pues el antídoto o la forma de controlar, porque al menos con la vitamina K ya estábamos acostumbrados a usar plasma fresco y poner vitamina K entonces en la parte de warfarina para controlar esto, o podíamos utilizar protamina, podíamos utilizar algunos mecanismos para tratar de revertir la anticoagulación, y teníamos tiempos de coagulación que con los DOACs. Y fíjate, en todo este tiempo ya tenemos al menos dos formas de revertir la anticoagulación. Hay para Dabigatran y también hay para Apixa y para arriba. Y tenemos que ya tenemos también la posibilidad de medir el factor 10 y la actividad de factor 10, y cómo la actividad de factor 10 medible o del APTT prolongado me va a permitir a mí también intervenir pacientes en DOACs en eventos para trombólisis, y cómo en un artículo reciente de la trombólisis, que si se tenía 48 horas para no usarlos y todo, incluso llevan pacientes que estaban tomando los DOACs y las tasas de sangrado fueron muy bajas en relación con la terapia. Entonces, a lo que quiero reafirmar es que la evidencia nos ha ido mostrando durante estos 10 a 12 años que la anticoagulación con DOACs es segura y tiene menos riesgo de sangrar a los pacientes con FA. Pero adicionalmente, lo que también nos está mostrando esto es que los tiempos de acortar el reinicio de la anticoagulación luego de una hemorragia, que es lo que nos toca en el podcast de hoy, cada vez hemos bajado, y al principio del podcast estaba hablando de 10 semanas, después se bajó hacia unas 6 a 8 semanas, ya estamos entre las 4 y 6 semanas, y ya incluso podemos considerar en algunos momentos de algunos escenarios de decisión, podemos contemplar incluso reinicios de anticoagulación después de un evento hemorrágico, comparando los riesgos de embolia a través del CHAS-BAX y el riesgo de sangrado a través del HAS-BLET con las secuencias de resonancia para sangrado. Podemos incluso evaluar eso, y los pacientes de
alto riesgo los podemos estar anticoagulando en 2 semanas en el contexto de una fibrilación auricular. O sea, Hernán, que yo creo que el tiempo nos va dando respuestas y hoy en este podcast lo que queremos mostrar a la comunidad es que si bien la hemorragia es un riesgo, es una patología que produce una gran carga de discapacidad, de mortalidad, la reanticoagulación en estos grupos de pacientes, exceptuando un contexto especial por su fisiopatología, que es la angiopatía amiloide, el resto de pacientes nosotros podemos empezar a hacer anticoagulaciones desde 2 semanas en el caso de algunos pacientes con fibrilación auricular hasta en promedio entre 4 y 6 semanas en el otro grupo de pacientes. ¿Qué opinas, Hernán? Sí, yo pienso que esto del tiempo y el inicio de la anticoagulación ha venido cambiando. Además, pues obviamente todo es basado inicialmente en los registros, como bien mencionabas. Teníamos esa información inicial ahí en la investigación que hicimos para el podcast y en otras presentaciones hemos visto, y para la guía internacional, la que tiene la AJA, la última versión, ellos toman este artículo que es del registro sueco, incluso está ahí que se está utilizando el de 7 a 8 semanas, basado en este que se llama el Risk Stroke. Ellos utilizaron este con cerca de 2.619 pacientes y pues de ahí sacaron, basado en el modelo que se utilizó, el determinar ese periodo de tiempo para tomar el reinicio de la anticoagulación. Posteriormente, pues ahí pusimos también el otro estudio, que es el de la revisión narrativa, que dentro de los estudios que pusimos al final del podcast, que es un estudio muy bueno, que es de Zenville y colaboradores, que a mi modo de ver resume todo lo que uno necesitaría saber cuando revisa este tema, y que tú deberías tener en cuenta, basado en las características del paciente. Es decir, si el paciente tiene, por ejemplo, lo que tú decías, una fibrilación auricular, le calculas qué CHA2DS2-VASc tiene, qué Hasbled, qué otras comorbilidades tiene, dónde está localizado el sangrado, si es lobar, no lobar, si tiene microsangrados, y ahí ya entraríamos nosotros a mirar, pues obviamente lo que han mostrado, pues ya la parte de la evidencia basada en otras latitudes, por ejemplo, como las tasas de eventos embólicos y de hemorragias han demostrado que son significativamente menores en los pacientes que se han reiniciado la anticoagulación. Entonces, como en los estudios en Alemania y en el registro danés, casi que el 50% de los eventos se disminuyen iniciando anticoagulación, y cómo no se aumentan las tasas de hemorragia. Entonces, por ese lado también pues ahí tenemos que hay una seguridad bastante alta, y cómo el perfil de seguridad de los DOACs, si miramos comparado con warfarina, ya vemos que la warfarina es lo menos seguro que hay, y cómo el perfil de seguridad pues está, pues acá en uno de los artículos que se menciona acá, pues el perfil de seguridad sería un poco mejor para dabigatran, por ejemplo, seguido de edoxaban, apixaban y de última rivaroxaban.
Sin embargo, nosotros en la práctica vemos mucho que estamos utilizando más apixaban en general, ¿no? Eso es como la tendencia que uno ve. Y de golpe un poquito ahí seguido el rivaroxaban y de últimas el dabigatran. Es la percepción que yo tengo, y todavía algunos pacientes con warfarina. Pero como vemos, los DOACs son los que están ahí encabezados, y además pues son una evidencia uno da en el tratamiento de la fibrilación auricular, y pues en definitiva sí, pues son los medicamentos de elección cuando uno dice, bueno, voy a reiniciar la anticoagulación. Ahora, el timing sí, pues del reinicio varía mucho, y como tú decías, sí se ha venido acortando 4 o 6 semanas. Las guías europeas lo tenían entre 4 y 8 semanas. En las últimas guías, pues también las americanas, digamos, en esta última versión 2022 de hemorragia intracerebral, ellos tampoco se comprometen mucho y todavía la tienen entre 7 y 8 semanas, Jorge. O sea, cuando tú miras todavía la tienen entre 7 y 8 semanas. En este artículo que utilizamos de resumen como general, lo ponen entre 4 y 8 semanas. Para válvulas, 2 semanas. Y en el de guías europeas, en el de la versión 2016, lo teníamos entre 4 y 8 semanas, ¿no? Pero sí puede ser variable un poquito con lo que tú tienes de información de la defibrilación auricular, que se ha bajado un poco el tiempo. Sí, yo pienso que tenemos el siguiente escenario. Si tenemos sangrados petequiales en los eventos isquémicos, los sangrados petequiales y con los DOACs, es seguro empezar la anticoagulación, no hay dificultad, y esos los estamos empezando incluso cuando hace el TAC de control después de un evento isquémico y tiene algún sangrado petequial aislado que no es confluente, puede empezar la anticoagulación. Prácticamente no habría en ese momento una contraindicación para hacerla, o la puede estar empezando a 72 horas después de estar pensando después de haber hecho esa imagen de control. O lo otro, si las petequias empiezan a ser confluentes, sí empezar a ser un poco más prudente, esperar esas 72 horas. Ya el problema se nos viene cuando tenemos las hemorragias grandes, que tienen de menos de un 30% a más de un 30% del tamaño en las partes de infarto. Entonces esas que tienen como menos de 30%, veo que esas de pronto son las que uno puede estar, según el tamaño, tratando de empezar las anticoagulaciones más tempranas. Las que tienen de pronto el tamaño un poco más grande, demorar la anticoagulación, sería como el que estaría un poquito más con tendencia a demorarse uno a empezar la anticoagulación. Pero la idea es, si uno las válvulas las va a anticoagular en forma más temprana, las hemorragias valvulares, y estás utilizando warfarina, ¿por qué estás demorando la anticoagulación con DOACs, que son más seguros, en fibrilación auricular, Hernán? Es lo que uno no comprende ahí. Sí, pero lo que pasa es que habría que aclarar un poco lo que estábamos, el tema pues si yo tengo un hematoma, hablando de hematomas, si yo tengo un hematoma, una hemorragia lobar o una hemorragia gangliobasal, pues sí nos demoraríamos 4 semanas, 8 semanas, dependiendo del paciente. Pero si estamos hablando de transformación hemorrágica, es otro tema, digamos que sería otro tema de discusión, porque que lo tratamos en el podcast pasado, que si estamos hablando de una transformación hemorrágica petequial, pues ya estamos hablando de un tiempo más corto, que creo que era lo que estábamos discutiendo anteriormente, digamos, para no confundirnos un poco en la discusión. Porque
si ya hablamos de nos vamos a meter en el tema de tener un paciente con una hemorragia cerebral, de tener un hematoma, bien sea otra vez una hemorragia lobar o gangliobasal, en un paciente con una prótesis mecánica que está anticoagulado con warfarina, ese es el otro tema candente ahí, porque pues son pacientes de muy alto riesgo, sobre todo pacientes que están con una prótesis en posición mitral y que tú tienes que tenerlo anticoagulado sí o sí. ¿Qué pasa ahí en esos pacientes? En esos pacientes, ¿qué voy a hacer yo cuando le va a reiniciar la anticoagulación? No me puedo demorar 4 semanas en volverlo a anticoagular, ni 8 semanas. Ahí toca probablemente mucho tiempo, ahí sí toca en las primeras 2 semanas y ojalá, y en los estudios, incluso en el día 7, si está muy urgente la cosa, toca estarlo anticoagulando otra vez. Entonces, ese es otro tema también acá que nos tocaría discutir un poco. Pero yo quisiera ahí como poner ese venenito, porque es que yo prefiero un paciente a manejarle isquemias a manejarle hemorragias y secuelas de hemorragia, que es lo que siempre he discutido con los cardiólogos y los cirujanos cardiovasculares en la clínica cuando tenemos pacientes con prótesis. Yo no me acelero mucho y la que más le pone a uno a constreñirse las coronarias es la mitral. La aórtica pues maneja un flujo ahí y las complicaciones y que se daña la válvula aórtica protésica es mucho menor que la mitral. Pero yo sí antes de esas 2 semanas no autorizo la anticoagulación dependiendo del tamaño, estoy entre 2 y 4 semanas. Y en la fibrilación auricular, también con los DOACs y viendo esta extrapolación, viendo uno las cosas, uno va viendo como que esa fibrilación auricular, ¿por qué nos está dando miedo también anticoagular el paciente si tenemos mecanismos seguros? Los estudios nos van a mostrar, pero yo creo que también vamos a estar atentos. Hay un grupo liderado por el doctor Yang Wan en la China, y ellos tienen un patrón muy bonito que está un flujograma en el cual ponen el riesgo de embolia y el riesgo de sangrado. Mide su riesgo de embolia con sus chasbacks, con su tag de control. Si hay de alto riesgo, pues lo puede hacer en 2 semanas. Si es bajo riesgo, espérese 4 semanas y compare con el Hasbled, esto en el caso de una fibrilación auricular. Si tiene enfermedad cerebral de base, fíjese cómo es el patrón confluente. Si tiene microsangrados más una enfermedad extensa en la sustancia blanca o tiene una enfermedad de sustancia blanca, no anticoagule, vaya cierre de orejuela. Y si tiene otras enfermedades como la angiopatía amiloide, no anticoagule y cierre la orejuela. Y pensando en esa parte de la angiopatía amiloide, Hernán, ya lo habíamos comentado desde la vez pasada, en el podcast pasado, pues los criterios de Boston 2.0 nos ponen 2 escenarios: hemorragias o patología de sustancia blanca. Y en hemorragia nos pone hemorragias intracerebrales lobares, microsangrados de patrón lobar o siderosis cortical superficial. Y en patología de sustancia blanca nos pone espacios prominentes periventriculares en centros semiovales e hiperintensidades de sustancia blanca patrón multipunto. Si uno de entrada tiene 2 o más de patrones de hemorragia, bien sea una hemorragia intracerebral lobar más microsangrados lobares, o la hemorragia intracerebral lobar más siderosis cortical o siderosis cortical y microsangrados lobares, esto nos va incrementando la probabilidad de que estamos frente a una angiopatía amiloide. Y ya cuando los combina, siempre tiene que tener, va a coger las hemorragias intracerebrales lobares y le da uno de los 2 patrones de sustancia blanca, y con eso le da una probable enfermedad de angiopatía amiloide, donde en este caso
para este grupo de pacientes de fibrilación auricular, pues está la posibilidad de hacerles un cierre de la orejuela izquierda. Sí, en los pacientes que tienen alto riesgo de recurrencia del sangrado, que son esos pacientes de angiopatía amiloide, pues sería el cierre de la auriculilla, ¿no? Es lo que nos tocaría optar como recomendación. Obviamente ahí está, esos pacientes tendrían que ir anticoagulados por 45 días, ¿no? Sí. Está también la recomendación que podrían ir con terapia de bala antiplaquetaria si son de muy alto riesgo, pero la indicación con el estudio original, pues que es con el Protect AF, fue con warfarina por 45 días y después con terapia de bala antiplaquetaria, pero ahí está, o sea, esos pacientes deberían ir con cierre. Eso es lo que queda, digamos, como cuando tú tienes una hemorragia lobar y tienes probabilidad de tener angiopatía amiloide. Pero la pregunta va, Jorge, los pacientes que hacen los pacientes que tienen otro tipo de enfermedades diferentes a lo que nosotros manejamos, ¿no? Que los pacientes que hacen embolismo pulmonar o los pacientes que tienen enfermedad coronaria y que los tienen que anticoagular y tienen angiopatía amiloide, ¿cómo hacen? Que es la otra cosa. Es algo que yo siempre me he preguntado y o sea, ahí uno no los trataría. Es algo que uno le queda... Porque yo he visto editoriales de la gente que dice, oiga, ¿usted cómo es que está tratando? ¿Trata al paciente o trata al cerebro del paciente? Es como una de las cosas interrogantes que hay. Claro. Y una de las cosas es, por ejemplo, en el tromboembolismo venoso con tromboembolismo pulmonar, está la colocación de la malla en cava para el filtro de vena cava, para controlar ese grupo de pacientes con alto riesgo de sangrado cerebral. Sí, hay unas cosas que uno se pregunta siempre en esos casos, pero porque nosotros le tenemos mucho temor a la angiopatía amiloide, pero por ahí habrá pacientes que nosotros no diagnosticamos con angiopatía amiloide y que los anticoagulamos. Pero la idea sí, o sea, la guía está muy clara y todo eso de que si uno tiene la sospecha y que tenga el diagnóstico probable, pues la idea es que ojalá lo lleve a cierre, ¿no? Pero eso es porque los pueden cerrar y el otro porque se le puede poner el filtro de vena cava. Pero lo que estabas diciendo ahora la válvula o lo otro en la válvula es bajarle la válvula mecánica y ponerle una bioprótesis. Sí, no, y los que tienen enfermedad coronaria, ¿cómo hacen? Y los que tienen enfermedad coronaria es el otro problema, ¿cómo le vas a manejar si tiene la indicación? Sí, no, pues esa es la más complicada de todas, porque la otra tienes una solución. Pues bueno, le cambio la válvula, hay que ver, se discute con la familia, se ve, y suena muy dramático eso, pasar sí, toca, pero en una enfermedad coronaria que sí o sí. Ok. Bueno, Jorge. Bueno, Hernán, ¿y la frase del día cuál es? Bueno, la frase del día es de Steve Jobs, es: no dejes que el ruido de las opiniones de los demás calle en tu propia voz interior. Hernán, ¿y nos vamos hoy con café o con tinto? Hoy no voy a tomar vinito, sino cafecito. Y es de por allá de tu tierra. Sí, señor. Es de una tienda que se llama Pergamino. Es de una hacienda que es de la finca Santa Bárbara y el café se llama Loma Verde. Es un café de altura, es muy sabroso, con notas de chocolate, caramelo y frutos amarillos. Es al paladar dulce, con acidez media y es muy rico. Es el café emblemático de la tienda y lo conocí hace poco y se lo recomiendo altamente. Sí, señor. Ahí tienen unos buenos puestos de venta de pergamino acá en Medellín. Sí, tiene varias tiendas, ¿no? Sí. Entonces, en el aeropuerto incluso.
Sí, se lo recomiendo mucho, muy rico el café. Entonces, el próximo podcast vamos a hablar de lo de TAC simple para el diagnóstico del ACV en las primeras 24 horas. Listo, Hernán. Lo que es tema candente. Ojalá podamos hacerlo con invitado y todo, el primer invitado a nuestro podcast. Sorpresa. Okay. Bueno, Jorge. Buena suerte y buena semana para todos y un bien feliz 2023. Igualmente, te cuidas. Síguenos en nuestras redes sociales de Facebook, Instagram y Twitter, @Clínica Cardiovid y @Clínica Dime. Encuentra más de nuestro contenido en Spotify, Anchor, iVoox y Google Podcast.